están? Estamos ya empezando nuestro programa de las Warmis a través de Radio Pichincha 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente. También tu radio Imbaburicarchi 95.9. Qué gusto poder saludarnos, poder compartir este espacio. Estamos en Radio Pichincha Multimedia si quiere vernos, si quiere conocernos también. De la mañana con 16 minutos, 9 con 16 minutos, continuamos en nuestro programa el día de hoy. Ustedes estaban pendientes el día viernes, hubo una audiencia de una acción de protección que fue interpuesta por los padres del pequeño William en el caso pues de una presunta discriminación a un niño que tiene una condición de autismo, ¿no? Entonces esta audiencia buscaba que se reconozca el derecho de este niño pues a poder educarse, a tener el mismo trato que todos los niños y niñas en el sistema educativo. Vamos a escuchar al padre de este niño precisamente cuáles fueron sus declaraciones en torno a este tema. Esto ocurrió el día viernes, como bien les contábamos. David Sperber y a mi hijo William le negaron el acceso, no le aceptaron en 15 colegios de Quito por su condición de autismo. ¿Cuántos años tiene su niño? 9 años. 9 años. ¿Y cuáles son los argumentos que las instituciones educativas le daban para este rechazo? Que no tenían cupo, que no tienen la capacidad, que esta vez no le pueden atender, que el colegio ya tiene algunos niños con necesidades especiales y que entonces ya no podrían atender a más niños. En algunos casos pedimos que reconsideren la decisión, pedimos que por favor nos ayuden, porque luego de 15 colegios fuimos negados hasta que hemos planteado una acción de protección contra un colegio para que sea admitido en dicha institución educativa en la que yo me gradué. Y solicitamos que declare la vulneración de los derechos de mi hijo por violación al derecho a la educación, proyecto de vida, discriminación y derecho a la salud. 15 colegios, un peregrinaje de los padres de niños y niñas que pues tienen condiciones diferentes, temas neurológicos y una condición de autismo en este caso, ¿no? Entonces nos preocupa muchísimo que se esté negando la posibilidad de que estos niños crezcan felices, crezcan con el bienestar que todos y todas deben tener, crezcan sin enfrentar la discriminación, ¿no? Que se suma pues quizá a las dificultades también que puedan tener en su vida por el hecho de pues no estar dentro de lo que consideramos pues de esa normalidad, ¿no? Y está con nosotros la doctora Lourdes Wiracocha, presidenta de la Fundación Wiracocha Tutibén, precisamente para abordar este tema y para tratar de entender un poco mejor qué es lo que significa el trastorno del espectro autista y por qué estos niños les consideran diferentes y terminan negándoles el acceso pues a estudiar, a educarse, a tener bienestar. Buenos días, bienvenida. Buenos días y más bien muchísimas gracias por la invitación a este prestigioso canal. Saludos a los oyentes y asistentes y un abrazo grande y solidario al padre y mis felicitaciones por hacer la denuncia. Usted me había preguntado cuáles las características de los niños autistas. Los niños tienen problemas para socializar, es decir, cuando ven un ambiente agresivo, cambiante, lloran porque no les agrada. Tienen problemas para comunicarse, tienen repeticiones como los movimientos de las manos, de la cabeza, o tienen restricciones sensoriales como les molestan los ruidos, los sonidos, los colores fuertes, cuando hay movimientos bruscos de su cuerpo, no se ubican y todas estas actividades hacen que los niños tengan miedo. Los niños se llama espectro autista porque los niños pueden tener desde discapacidad intelectual o ser muy brillantes. Cuando pensamos en un niño autista, porque yo soy Lourdes Wiracocha, pediatra experta en neurodesarrollo, con una trayectoria de 20 años, más de 20 años, y por qué quiero decir eso, porque tuve un hermano con síndrome de Down que tenía autismo.
y lo he vivido en carne propia y es la persona que ha encaminado mi vida y mi lucha por los derechos de los niños con discapacidad. Entonces, puedo decirle con esa experiencia propia y desde la ciencia y desde la experiencia humana, que tener un niño con trastorno del espectro autista es maravilloso y es parte de la diversidad. Que está avalado además por un último documento que sacó la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y Naciones Unidas, que se llama Salud Cerebral. En salud cerebral involucra a todos los niños como parte de la diversidad, no como parte diferente, excluyentes, enfermizos, que van a dañar a los otros o que van a contagiar. Y esta definición de salud cerebral implica que todos los niños que son diversos como trastorno del espectro autista, niños con discapacidad, déficit de atención, etcétera, tienen derecho a todas a salud, a educación, vivienda, a juego, recreación, participación, y que su salud cerebral está dada no por la condición del niño, sino por las oportunidades que le dé la sociedad. Es decir, cuántas escuelas abren las puertas, cuántos centros de salud les atienden íntegramente en su salud, qué hacemos la comunidad para no asustarnos y para aceptarles. Es decir, y con mucho corazón puedo decir las hermosas cualidades que tienen los niños con trastornos del espectro autista. Solo tenemos que entender que el mundo que está alrededor de ellos les causa miedo y que nosotros, que no tenemos miedo de eso que ellos viven, tenemos que generar con nuestras actitudes, nuestra inclusión, un mundo más tranquilo para que ellos puedan expresar sus máximas cualidades. Doctora, lo que usted me dice me parece maravilloso porque aparentemente los establecimientos educativos están mirando a los niños, a las personas que están dentro de este espectro autista desde las dificultades y no desde las fortalezas, desde el miedo a las diferencias, y lastimosamente creo que también hay que tocar que no es solamente a los niños y niñas con discapacidad. Todo niño que no esté dentro de lo que pues se considera normal, el niño educado, el niño que no se mueve, el niño que no estorba en clases, pues también estos otros niños presentan discriminación muchas veces en el sistema educativo. Entonces, yo quisiera saber por qué no hemos avanzado, si hay tanta información, para que el sistema educativo sea más amable con ellos, con ellas y con todos los niños que están ahí. Sí, gracias. He tenido las experiencias y además como trabajo en la defensa de los derechos de los niños y adolescentes. A propósito de eso, les invito a toda la audiencia a seguirme en las redes sociales donde voy explicando de qué se trata cada uno de los trastornos del neurodesarrollo. Pero hablando del trastorno del espectro autista, he tenido la experiencia que en las escuelas privadas no les reciben porque están trabajando por la excelencia, ¿no? ¿Cuántos estudiantes tienen buenas notas? ¿Cuántos de ellos se ligan a la educación internacional? ¿Cuántos de ellos pueden ingresar a la universidad? Y en las escuelas públicas, que es obligatorio recibirles, aunque hay justificaciones de que hay muchos niños, etcétera, cada profesor debe detectar e indicar al DESE, al Departamento de Bienestar Estudiantil, que el niño tiene dificultades. Pero también he escuchado que los profesores no lo reportan porque no quieren hacer adaptaciones curriculares, ¿no? ¿Qué es la excelencia para mí? La excelencia es que, además no lo digo yo, lo dice la Declaración de la UNESCO, hacia dónde debe ir dirigida la educación. A ver, porque tenemos un mundo informático, inteligencia artificial, una serie de instrumentos que nos ahorra la memoria y un montón de cosas. Entonces, ¿a qué está dirigida la excelencia? La excelencia está dirigida a resolver problemas, cómo busco información, cómo utilizo esa información, resolver problemas, vivir con los demás, tener talento, pero tener talento significa yo tengo una cualidad y hago que la persona que está a mi lado pueda vivir como yo puedo tener la oportunidad, es decir, que la persona que está alrededor mío tenga todos los derechos. Significa luchar por el otro, que es la diversalidad,
no solo acepto al otro que es diferente, sino lucho para que esas personas también tengan los mismos derechos que yo tengo. Entonces, dirigido a las escuelas y a los colegios, tantos públicos como privados, tener un niño con trastorno del espectro autista le permite ser excelente porque le permite aceptar la diversidad, permite que sus compañeros acepten que tienen que apoyar al otro, es decir, promueven la convivencia en la diferencia y hace que los niños que no tengan discapacidad promuevan las cosas que le falta al niño que no tiene discapacidad, es decir, está promoviendo el talento. Este rato todos sabemos que es difícil encontrar trabajo. ¿Y qué se necesita para tener un buen trabajador? Que resuelva problemas, que sea creativo, que busque información, que busque cosas diferentes. No está centrado en la teoría, en las notas y en las calificaciones, sino la excelencia está centrada en cómo soy buen ser humano, cómo soy tierno, no solo porque doy un beso, sino porque acepto al que es diferente. Y creo entonces que a pesar de que hay una ley en la Constitución, hay los códigos de niñez y adolescencia donde se especifica el derecho a la inclusión que tienen los niños con discapacidad. Hay resoluciones y hay varios planes en el Ministerio de Educación. Sin embargo, cuando se colocan en la práctica, ni las autoridades, ni las unidades que están encargadas de esta inclusión, ni los profesores, ni los directivos se ponen en los zapatos de los niños que tienen discapacidad, ni en los zapatos de los padres de familia que quieren que su hijo tenga una buena calidad de vida. Si es que de todo corazón, porque siempre estamos promoviendo cuando hay estas dificultades, por favor, papitos, tenemos que denunciar, tenemos que luchar por la inclusión y los papitos tienen miedo al rechazo, a la lucha, porque se sienten solos. Así es que yo felicito a este papá por tener y que la son valentía otros testimonios, de... ¿no? Yo escuchaba, de hecho, escuchaba testimonios de la ciudad de Cuenca, papás que vinieron de Cuenca para contar sus realidades, humillaciones que les han hecho a los niños y niñas, y pues a mí me parece esto muy, muy doloroso. Recuerdo mucho la graduación del colegio de mi hijo y una mamita de un niño con espectro autista. Me hizo llorar sus palabras porque ella destacaba el apoyo del colegio en este caso, pero decía también que su hijo había logrado esto a pesar de los compañeros y compañeras, porque además de que hay esta discriminación, también está mal, y me lo dirá usted con mayor pertinencia, el fomentar la lástima y tratarles como si no fueran compañeros con todas sus capacidades y como seres humanos, sino tratarlos con lástima, como, ay, el pobrecito, relegarlos a lugares que no tienen nada que ver con el ejercicio de los derechos, sino como, bueno, es como una dádiva el que estés aquí, ya estás porque no nos quedó de otra, ¿no? Entonces, ¿qué decir también acerca de esto? Sí, verdad. Siempre la mayor parte de la población dice, los niños son un tesoro, son buenos, son inocentes, y yo digo que los niños son el reflejo de lo que son sus padres. Si sus padres no son incluyentes, no miran la diversidad como una cualidad, los niños van a repetir esa historia. Creo que los niños, hay que enseñarles a los niños que todos tenemos cualidades y tenemos tesoros en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso también se hace en las escuelas con proyectos, porque las escuelas trabajan en proyectos inclusivos. ¿Cómo ir descubriendo, no solo en los niños con discapacidad, ¿no? Sino en la diversidad en general de religión, de pensamiento, de familia, etcétera? Cómo ir descubriendo las cosas lindas y los tesoros que existen en cada una de las personas, porque todos tenemos que aprender de los otros. Y eso ya es un trabajo más de trabajar en lo humano, en lo sensible. Por ejemplo, ahora mismo usted puede ver con lo que pasa con el cambio climático, no llueve, eh, y la gente sigue tirando basura, el ambiente está seco, no hay una conciencia ecológica del cuidado, reclamamos la luz, reclamamos el agua, pero no sabemos qué es lo que nos falta por hacer. Creo que ahí, entonces, en este momento, por ejemplo, como pediatra,
creo que podríamos también decirles a los papitos y con los niños que tienen trastorno del espectro autista, el cuidado sobre el ambiente y los problemas respiratorios que vienen, cómo tienen que cuidarse, cómo tienen que protegerse, y ahí uno puede hacer un núcleo entre amigos de mirar el problema, incluir a las personas con discapacidad, con trastorno del espectro autista, y estoy segurísima que estos niños van a aportar, porque también tengo la oportunidad de conocer a personas con trastorno del espectro autista que son brillantes, son súper inteligentes y aportan muchísimas cosas. Los niños con trastorno del espectro autista son tiernos, son cariñosos, solo hay que entenderles. Eso es importante también. Tenemos algunos mensajes y quisiera leerlos porque creo que es importante escuchar la voz de quienes tienen niños con la condición del espectro autista, ¿no? Dice, son vistos como un problema. En algunos mensajes he visto que padres de familia y docentes que hablan de que pueden hacer retroceder en aprendizajes al resto de niños, pero un niño con esa condición, por ejemplo, es mucho mejor en conocimientos como matemáticas, como bien decía la doctora, pues hay un espectro, ¿no? Importante, son súper hábiles en otros idiomas, manejan a veces hasta 3 lenguas, así que no es así, pero se los quiere hacer ver como un problema para justificar la discriminación, nos dice una madre de familia, madre de un niño con espectro autista. Y también nos indican que, por ejemplo, en un colegio de acá de la ciudad de Quito, en el Pablo Muñoz Vega, nos dicen, en el colegio de mi hijo, nos dijeron que por disposición del Ministerio de Educación ya no va a haber adaptaciones curriculares para niños con alguna condición y que el niño debe adaptarse y desenvolverse como el resto de niños, así es que decidimos cambiarle de colegio. Estos dos comentarios también que les surgen, ¿cuál es su valoración a lo que nos comentan los papitos de estos niños? Bueno, el ministerio, hay un programa, hay un modelo de atención a los niños con discapacidad en las diferencias, y en el país está estructurado para que cada escuela tenga su departamento de detección, derivación para el diagnóstico y recepción del plan de intervención y las adaptaciones curriculares. Este caso debe ir a los DUDAES, que son centros de atención donde llega toda la información de un distrito o de un área y pasa al Ministerio de Educación para garantizar efectivamente que el niño sea incluido. Así entonces no le pueden decir que se adapte el niño, sino que se vaya. No le pueden decir eso. No pueden decir. Por eso es importante que los padres estén seguros que tienen un marco legal y una estructura orgánica para que su denuncia sea efectiva. Entonces, dentro de la dinámica, el profesor debe conocer bien al niño. Entonces, debe conocer qué le gusta al niño autista, qué le dispara al niño autista. Y, digamos, yo cuando estoy atendiendo en mi consultorio, le pregunto antes de que entre a mi consultorio, le pregunto a la mamá qué le dispara al niño y qué le gusta. Si el niño entra a un ambiente miedo y sé que va a llorar, pero si me dice, doctora, ¿le gusta la música, tal música? O entonces yo hago un silencio, pongo la música que le gusta, que le tranquiliza, y el niño ingresa tranquilo al consultorio. Pero puede dispararse por cualquier cosa y le digo a la mamá, tranquila, necesita un tiempo de adaptación. El niño se adapta, y eso que mi consulta es 1 hora, no es tanto tiempo como están en las escuelas. El niño al principio está desregulado, pero después se adapta, se acerca y trabaja. Por eso, cuando usted me pregunta, deberían cada uno de los maestros conocer exactamente al niño, tener su diagnóstico y tener su plan de intervención. Con respecto a las adaptaciones curriculares, eso no es verdad. Hay el diseño universal para las personas con discapacidad y el Ministerio de Educación plantea exactamente cómo tiene que ser trabajado, tanto en el aula, cuáles son los materiales, cuál es la estructura en infraestructura, cuál es la estructura legal que debe tener cada escuela para incluir a los niños con discapacidad. Entonces, ¿cuál es el consejo que yo les daría a los padres? Por favor, estoy a las órdenes para pasarles los documentos, sobre los documentos unirse, hacer denuncias y exigir el derecho de los niños a la inclusión.
Y también, pues, evitar estos mitos y estereotipos que muchas veces vienen desde los profesores. Conocí a otra madre que me dijo que la profesora de su niño, delante de todos los compañeros, le dijo, ay, hoy día no te has tomado las pastillas, y haciéndole sentir mal en un tono grosero, ¿no? Entonces, también esos son actos de odio y son ya delitos, ¿no? Que hay que decirlo, que deben ser considerados. Doctora, para finalizar, ¿cuál es el lenguaje respetuoso, inclusivo, que se debería utilizar, y qué otras recomendaciones daría a los centros educativos para que pues no caigan en esto, no cometan delitos de odio y de discriminación en contra de niños y niñas dentro del espectro autista? A ver, yo diría que el mejor lenguaje es aplicar la ternura. Y la ternura, como habíamos dicho en las definiciones de niñez y adolescencia, significa: miro al otro que es diferente, le escucho al otro que es diferente, me encanta que el otro sea diferente y entiendo sus cualidades. Y yo pongo todo mi esfuerzo para que esa persona tenga todo lo que yo tengo, aprendiendo de él. Entonces eso se puede manifestar con una mirada, con una cariño, con el silencio y con la paciencia. Ese sería el mensaje. Y el otro mensaje con respecto a las unidades educativas y lo que pasa en nuestro país es que, por favor, se pongan en nuestros zapatos, que miren nuestras lágrimas, nuestras insistencias, nuestra lucha por hacer que nuestros niños sean reconocidos como personas diversas y con cualidades. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a usted por la entrevista. Un mensaje final. Sole R nos dice: en el colegio El Trébol dijeron que tenían cupos, tras saber su condición y que debía tener adaptación, dijeron que ya no había cupos. Es ilegal, pero no podemos forzar en donde no le quieren. Entendemos su posición, Sole, sin embargo, a ellos hay que removerles, a las personas que no son capaces de actuar con humanidad, no a los niños y niñas que deben ser respetados ante todo. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a usted de todo corazón. Gracias en verdad por esta oportunidad. Es importantísimo hablar de estos temas. Nosotros aquí destacamos la necesidad de fomentar y de sostener la humanidad ante todo, ¿no? Sentirnos todos como seres humanos dignos de ejercer nuestros derechos y pues obviamente rechazamos todo lo otro que no permita que las personas ejerzan sus derechos. 9:38, hacemos una pausa, queridos amigos y amigas, y ya volvemos. Tenemos mucho más aquí en Las Guarmis. 9:40 a.m. Gracias a todos quienes nos envían sus mensajes. Con mucho gusto les paso el contacto de la doctora que acabamos de entrevistar, porque consideramos que el tema ha sido abordado de una forma muy humana también. Y también queremos rogarles su solidaridad. Como donantes de cualquier tipo de sangre se necesitan plaquetas. Por favor, acercarse al banco de sangre del Hospital Carlos Andrade Marín en el primer piso, decir que son donadores de plaquetas para la paciente Betty Susana González Dávila, con el número de cédula 1708408321. Pueden donar hombres, mujeres que no hayan tenido hepatitis, tuberculosis o haberse realizado tatuajes o piercings recientemente, no tener enfermedades de transmisión sexual. Finalmente, si no han tomado o si han tomado medicina o ingerido bebidas alcohólicas, deben esperar una semana para que su cuerpo se desintoxique y poder donar. Por favor, los horarios para donar en el Hospital Carlos Andrade Marín son de lunes a viernes de 7 a 15:30, sábado y domingo de 7 a 14 horas. Se necesitan plaquetas de manera urgente, queridos amigos y amigas, así es que ese es nuestro pedido desde acá. Y por supuesto también queremos invitarles frente a los apagones que se vienen. Atención, ciudadanas y ciudadanos de Pichincha, ¿cómo debemos actuar en este apagón nacional? Es vital que se mantenga en el interior de sus hogares para su seguridad, reforzar las medidas de seguridad física en sus viviendas, como instalar cerraduras adicionales y barreras, ya que la seguridad electrónica como cámaras y alarmas podrían no funcionar. Este es un mensaje de Radio Pichincha para la comunidad por su seguridad. Ya hablaremos de esto un poquito más adelante. Ahora vamos a revisar la nota de nuestra compañera Evelyn Caiza, pues que precisamente nos habla sobre lo que ocurre con el tema de incendios forestales. Si bien un incendio forestal puede darse en cualquier época del año, pues julio, agosto, septiembre son los meses más propensos debido al caluroso clima, sobre todo a lo seco del clima, que hace que la vegetación pues sea propensa, ¿no? Precisamente en estos meses en
Quito se registran 285 incendios forestales, lo cual ha generado una afectación de alrededor de 1.750 hectáreas, las mismas que pueden tardar hasta un siglo en regenerarse. Si bien un incendio forestal puede darse en cualquier época del año, julio, agosto y septiembre son los meses más propensos, debido al caluroso clima que hace que la vegetación se seque. Precisamente en estos 3 meses en Quito se registraron 282 incendios forestales, lo cual ha generado una afectación de alrededor de 1.750 hectáreas. Si bien todos los incendios son de cuidado y dejan afectaciones, el capitán del Cuerpo de Bomberos de Quito, Gabriel Rodríguez, resalta a los del Panecillo, la ladera del Pichincha, Sincholagua o Itulcachi como los más fuertes. Efectivamente, Evelyn, el 99.7% de incendios forestales son originados directa o indirectamente por la mano del hombre. Solamente este 0.3% tenemos por causalidad o de origen natural, que fue el caso específico de lo que sucedió en las laderas del Pichincha, cuando un rayo que cayó en una vegetación completamente seca originó este incendio. El capitán cuenta que el combate a un incendio se compone de 4 etapas: sofocación y ahogamiento de las llamas, fase de contención, liquidación de los puntos calientes mediante fumigación y fase de monitoreo mediante drones. ¿Cuáles son los puntos calientes? En el momento en que estas cámaras térmicas ya no determinan puntos calientes, pues se da por finalizada una emergencia. ¿Qué es lo que ha sucedido en el sector de Itulcachi y ahora en el Panecillo que nos encontramos, en el cual tuvimos que hacer un monitoreo durante 2 días para que los vientos no produzcan un reinicio de los incendios forestales? Tras estas tareas del Cuerpo de Bomberos, el incendio logra sofocarse. Pero, ¿qué pasa con la huella ecológica que dejan los flagelos? ¿Qué pasa con las 1.750 hectáreas de vegetación que quedaron destruidas? Según el jefe de la Unidad de Patrimonio Natural de la Secretaría de Ambiente, Sebastián Pillajo, los procesos de restauración naturales pueden tardar entre 50 y 100 años. Con diferentes actividades como procesos de reforestación con especies nativas, procesos de revegetación y procesos de enriquecimiento en algunas zonas, así como la conformación de barreras vivas, cortafuegos en unas zonas identificadas. Añade que en zonas de difícil acceso se realizará la dispersión de semillas nativas utilizando un dron forestal. Pillajo habla también de actividades de restauración pasiva. Tenemos una protección para que la naturaleza se regenere sola. En este caso, nosotros ya identificamos los lugares donde se va a acercar y se va a proteger, tanto donde se va a impedir el acceso a animales y a personas, y por otro lado, donde exista un valor ecosistémico aún vigente. Finalmente, las autoridades resaltan que los presuntos pirómanos ya fueron identificados, en muchos de los casos gracias a las denuncias y videos de la ciudadanía. De los otros lugares, como les había dicho, se han levantado ya 10 denuncias, se han procesado 10 denuncias en conjunto con los videos proporcionados por la ciudadanía, para de esta manera que las autoridades competentes tomen el procedimiento del caso. Según el Código Orgánico Integral Penal, una persona puede ser condenada entre 1 y 3 años de prisión por provocar directa o indirectamente incendios o instigar a cometerlos. Sin embargo, esta pena puede incrementarse hasta los 16 años de cárcel si durante el incendio forestal una persona fallece. Para Radio Pichincha, Evelyn Caiza. Bueno, amigos, ahí estaba la nota de nuestra compañera y recordemos que el 16 de septiembre, este lunes, el Consejo Metropolitano declaró que Quito se encontraba bajo ataque y pues se han destinado 1.5 millones de dólares durante estas emergencias, desplegando logística y equipamiento. Vale la pena redundar en estos datos para que ustedes sepan lo duro que ha sido para la ciudad afrontar estos incendios forestales con unidades, con equipos de personas y por supuesto esta respuesta. Aún así, tenemos que lamentar más de 1.700 hectáreas destruidas, ¿no? En 285 incendios que se han registrado durante los últimos días. Así es que, pues pensemos en lo que significa que haya personas que son capaces de provocar estos incendios forestales, ¿no? Se han presentado 9 denuncias por este tipo de eventos desde el Cuerpo de Bomberos y la Procuraduría Metropolitana, dijo Carolina Andrade precisamente esta mañana también, pues acotando a la nota de nuestra compañera
compañera Evelyn Caiza. 9:47, ya está con nosotros Gaby Cruz. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Warmis. Pues sí, ya estamos aquí para ofrecerles más información. Y pues lastimosamente no es la mejor, no es la más bonita, y sobre todo cuando uno se encuentra con esto. Yo les recomiendo seguir mucho la cuenta de Sibel Martínez. Ella es activista por los derechos humanos y está muy pendiente de los temas que tienen que ver con las infancias, con los niños, niñas y adolescentes, que deberían ser la prioridad de todos y todas, ¿no? Y pues también he estado con este tema de denunciar los abusos clericales, y precisamente también Religión Digital, un medio especializado, da a conocer esta noticia, ¿no? Que ya la había hecho pública también Sibel, ¿no? El arzobispo de Quito está manteniendo en su parroquia a Jimmy Mogrovejo, un cura denunciado por violar repetidamente a una menor enferma y también depresiva. Así es. Bueno, ¿qué se menciona en esta nota? Yo sé que he pecado, no me escondo. Yo les he enseñado a los hermanos de la iglesia que el pecado se coge por la cabeza de uno mismo, y quiero pedirles perdón en nombre de Jesucristo, a usted, Fanny y Ana, porque yo sé que he pecado y no me importa humillarme. A usted le pido miles de perdón. Yo sé el dolor que se siente, ¿no? Así reconocía, como él menciona, su pecado, aunque después también negaría el delito. El sacerdote Jimmy Antonio Mogrovejo, el párroco de Santa Cruz de Casitagua, la arquidiócesis de Quito, y miembro también del camino neocatecumenal ante los dirigentes de la comunidad, y la niña Fanny, ¿no? Este es un nombre oculto, un nombre supuesto, a la que había violado repetidamente, así como delante de su madre Ana. Delante de la comunidad confiesa y lo trata como un pecado, pero cuando la fiscalía interviene, pues dice que no ha cometido el delito, ¿no? Un poco antes, el cura también reconoció su pecado, entre comillas, ante el tío de Fanny, miembro asimismo del camino, y envió el siguiente mensaje de WhatsApp a la madre de la niña: en nombre de Jesucristo le pido nuevamente perdón por todo el daño que he causado a usted y a su familia. Los daños que sean contra mí los merezco. Pediré perdón a usted y a su hija delante de toda la comunidad, ¿no? Pero el reconocimiento público de la culpa llevó a los dirigentes de los Quicos a perdonar al pecador, entre comillas, y a pedir a los padres de la niña que no interpongan denuncia alguna contra el cura para no hacer daño al padre Mogrovejo, a la iglesia ni a la comunidad. Más aún, los líderes de la comunidad les exigieron guardar silencio, fieles al viejo sistema de encubrir abusos. Bueno, pero el arrepentimiento le debió durar poco al cura Mogrovejo, porque unos meses después intentó arrollar con su coche a la niña y a su madre, y para proteger su integridad, la madre de la menor violada interpuso una denuncia contra el sacerdote ante la fiscalía, pero en sede judicial el cura negó este hecho. Y bueno, todo había empezado en octubre del año anterior, cuando esta niña, que sufría epilepsia y depresión por bullying, acude a la catequesis del camino que imparte este padre Mogrovejo en la parroquia de Santa Cruz, en el noroccidente de Quito, en las faldas del volcán Pichincha. Y el cura empieza a interesarse en la niña, sobre todo después de que en una confesión, en el sacramento de la confesión, le revela que mantiene una mala relación con su papá. Entonces el sacerdote aprovecha para sugerirle que él puede ser su padre, y desde entonces Mogrovejo intensifica el acoso a la niña a través de llamadas telefónicas nocturnas, mensajes de texto, para encontrarse a solas con ella, muchas veces de noche, y además trata de intimidarla, asegurándole que si no acude a esas citas en su despacho, Dios la va a castigar. Y pues la niña cumplió 15 años en febrero de 2024, y el cura le escribe precisamente una carta en la que le recuerda que él es su papá, entre comillas, la invita a comer, y ante la negativa de la niña, pues le comenta que tiene otras chicas que también son sus hijas, y que si denuncia, pues nadie le va a creer, y él mismo la acusará de ser una mala chica ante el barrio y ante la parroquia neocatecumenal, que lo respalda a él totalmente, ¿no? Y le advierte que no se le ocurra abandonar el camino,
porque Dios la castigará, si ahora que estamos con Dios estamos así, peor será si te sales del camino, te irá mal a ti y a tu familia. Es la amenaza con la cual pues consigue pues tenerla ahí a esta niña para seguir abusando de ella, ¿no? Y como consecuencia de estos abusos, la pequeña agudiza su cuadro depresivo y también ansiolítico, e incluso con intentos de suicidio, y es entonces cuando su madre se da cuenta de que algo ocurre y consigue que su hija le confiese, ¿no?, todo este infierno que estaba viviendo a manos de este cura. Y bueno, él es un religioso agustino exclaustrado perteneciente a la arquidiócesis de Quito, que confesó sus crímenes ante los padres de Fanny y ante toda la comunidad también neocatecumenal, aunque se declaró inocente ante la fiscalía. Esto es doloroso, ¿no? Por eso es que estuvieron distintas organizaciones frente a este encuentro religioso que hubo la semana pasada, exigiendo que hablen de estos temas, que dejen de encubrir los abusos, que lo incluyan, porque hay personas buenas, seguramente muchas personas buenas, pero también lastimosamente estamos viendo pues estos terribles hechos que son encubiertos, y entonces no podemos hablar de misericordia, no podemos hablar de nada que tenga que ver con el bien cuando estamos tapando y encubriendo esto, que incluso ha sido pues confesado a nivel público frente a la comunidad. Así es que pues les invito a seguir la cuenta de Sibel Martínez. Ella pues está con este tema peleando, luchando para que sea escuchada, y ojalá la fiscalía frente a este tema haga algo, porque hay una noticia crímenes para investigar y para sancionar este delito que involucra a una menor de edad, que involucra a una niña que ha crecido entre abusos también, pero no son los únicos casos. Ayer decíamos, solo en el sistema educativo, 12 denuncias diarias, a nivel pues de otros espacios también hay muchas denuncias, así que también a proteger a nuestros chicos y a nuestras chicas. 9:54, vamos a hacer una pausa para que nuestra invitada pues también pueda ingresar acá a la cabina, y vamos a hablar precisamente del silencio patriarcal. Volvemos. Y bueno, vamos a saludar ya con Julie Ruiz. Ella es periodista, comunicadora en temas de sexualidad y género, y precisamente ligado a lo que estábamos hablando hace un ratito, hay que hablar de ese silencio patriarcal, ese silencio que encubre, ese silencio que perpetúa los crímenes en contra de niños, niñas, adolescentes, en contra de las mujeres, ¿no? Que tiene que ver sobre todo en este encubrimiento de la violencia de género. ¿Cómo estás, Julie? Bienvenida. Gracias, Sofi. Gracias, Gaby. Bueno, muchísimas gracias por estar con ustedes. Y sí, sabes que estamos viviendo unos tiempos bastante complejos sobre el tema de la violencia, y es muy triste ver cómo todavía las mujeres tenemos que seguir sintiendo culpa y seguir siendo revictimizadas cuando somos precisamente víctimas de violencia. Y es precisamente por este silencio que está justamente de todo lo que acontece, porque estaba leyendo el otro día una encuesta justamente del diario El País, en el que de 10 mujeres, 9 en algún momento de su vida habían sido víctimas de algún tipo de abuso o algún tipo de acoso. Si no son las 10 de 10, ¿no? Exacto. Porque también hay este silencio que nos impide hablar de esto. Pero, Sofi, lo más triste de todo es que los hombres piensan que no lo han hecho. ¿Por qué? Porque nos han creado una idea de que solo si la mujer tiene una penetración es abusada, cuando no es así. El abuso tiene diferentes capas, diferentes características, y ese silencio de los hombres, de la mayoría de los hombres, es realmente aterrante, es aterrador, porque no nos damos cuenta. El otro día hacía una encuesta y conversaba con amigos muy cercanos y les decía, ¿qué haces tú si una amiga tuya está en un bar, está tomada y quizás en ese rato se pasó de tragos y se quiere ir con alguien desconocido? Yo no me meto. ¿Por qué? Tienes que meterte. Porque cuando tú estás en un estado de inconsciencia, y esto va mucho más allá del tema de la moral, es el hecho de que tú no estás con todas estas capacidades. Y a las mujeres se nos ha enseñado, lamentablemente en muchas ocasiones, qué es lo que hacemos cuando recibimos un piropo que no queremos recibir, o alguna broma un poco subida de tono. ¿Qué es lo que hacemos? Es esto. Bueno, es la sonrisa incómoda, porque si nos quejamos, somos catalogadas como problemáticas o como difíciles. Entonces, ese temor que nosotras tenemos, lo llevamos a diario, en todos los aspectos. Entonces, lo más interesante de esta encuesta que realizó Diario El País
fue precisamente de que los hombres dicen, no, yo nunca he acosado, nunca he hecho nada, nunca he hecho silencio y cuero. Cuando tú empiezas a reflexionar, realmente te das cuenta que también eres parte de un silencio, porque generalmente, ¿qué pasa cuando un hombre es infiel? Generalmente se tapan y no se meten. Lo mismo pasa con los temas de abuso y de acoso, y por esa misma razón es que las mujeres tenemos que levantar constantemente la voz. Lo que pasó en el caso de Francia, que ustedes vieron ayer el video de la esposa de este abusador, él confesó que había violado a su esposa. ¿Quién ha dado la cara durante todo el juicio? Ha sido ella. ¿Y cuál es la primera pregunta que la gente se hace? ¿Cómo no se dio cuenta que durante 9 años fue abusada? Entonces, el concepto y la percepción que tenemos de esta cultura de violencia realmente sí tiene que empezar a asustarnos, porque actualmente en Europa, porque no he visto muchos casos todavía en Latinoamérica, este tema de la pornografía que tanto daña a los chicos, ya se ven las violaciones en manada de niños de 9 años, de 10 años, de 11 años, que tienen esta conciencia. ¿Por qué? Porque todos los temas de sexualidad, que tú no los converses con tus hijos de una manera sana, que ellos no sepan lo que significa, lamentablemente empieza a crear un morbo que no para con el tiempo, porque a los hombres, desde chiquitos, se les acostumbra a no aceptar un no como respuesta. Entonces, eso es un tema que tenemos que empezar a cambiar. Julie, bueno, justamente esto del silencio ya es una forma de control, de dominación, de violencia, y bueno, y se agudiza aún más en este sistema patriarcal en el que aún vivimos, en esta sociedad aún patriarcal. ¿Cómo darnos cuenta de que tenemos también estas actitudes? Como tú lo mencionabas, como mujeres a veces nos incomodamos por esto y también callamos, pero ¿cómo darnos cuenta y cómo actuar frente a esto? Pese al miedo, pese a la incomodidad, ¿cómo podemos actuar frente a estas acciones que no están bien? Mira, yo creo que lo primero es la educación. Yo he hablado mucho de estos temas últimamente y me han escrito un día que yo hice un reel en el cual hablaba de este tema de violencia. Era impresionante la cantidad de mujeres que me decían, ¿sabes qué? Yo me quedé dormida y un amigo mío me tocó la pierna. ¿Eso es abuso? Por supuesto que sí. Tu espacio personal es tuyo. O sea, no puedes permitir que otra persona lo invada si tú no le das ese consentimiento. Entonces, es primero la educación, hacerte las preguntas. O sea, ¿qué es lo que yo estoy viendo? ¿De qué manera yo fui criada en mi casa? ¿Qué es lo que yo veo en mi entorno? Pero por sobre todas las cosas, lo que nosotros tenemos que empezar es a educar a nuestras parejas, empezar a educar a nuestros hijos, tener estos diálogos. ¿Qué harías tú en esta situación? O cómo tú ves ese tema. Porque lamentablemente las mujeres siempre estamos en pérdida. Todo el tiempo estamos en pérdida. Lo estamos viendo en algunos casos. Tenemos el tema de la vicepresidenta Abad, que no se para en el tema independientemente de que nos agrade o no nos agrade. Pero ustedes no han escuchado a nadie que defienda el tema de la violencia de género que ella está viviendo. No solo ella, muchísimas mujeres que se dedican a alzar la voz. Entonces, nosotros vivimos en una cultura y en un silencio en el cual las mujeres somos agredidas de manera constante, ¿ya? Y no se hace nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Es educar y empezar a levantar la voz sin el miedo de que nos puedan decir difíciles, porque siempre nos van a catalogar de esa manera. Porque nosotros estamos viendo unos tiempos muy complejos. Las redes sociales lamentablemente tienen toda la información a la mano. ¿Qué enseñamos a nuestros hijos nosotras? O sea, estamos enseñándoles que pueden utilizar cualquier espacio que ellos tengan de poder para abusar de otra persona. Estamos enseñándoles de que si yo tengo un deseo, porque ojo lo que dijo el esposo de Giselle Pelicot, ella no quiso complacerme en una fantasía sexual, y eso lo orilló. Entonces prácticamente está responsabilizando a su mujer de que como no se dio a una situación, él tuvo que buscar otra alternativa para satisfacer. Es enseñarle también a los hombres, a muchos hombres, y yo creo que todos en su mayoría, es verdad, los hombres son potenciales violadores constantemente, que lo dijo igual también una periodista española. ¿Por qué? Porque seguimos siendo seres animales. Entonces, si nosotros no empezamos a tratar esta cultura, si nosotros no empezamos a educar, y como yo siempre digo y se lo he dicho a mis amigas todo el tiempo, si tú ves que una mujer está siendo agredida por su pareja, tienes que meterte. No importa el desenlace, no importa si se enoja, no importa si vuelve con él, ese no es tu tema, pero uno sí tiene que empezar a levantar, a no permitir que este tipo de cosas sigan pasando, a evidenciar lo que está pasando, así es incómodo. Ella ni siquiera lo entiende en ese momento, pero si tú por lo menos hablas y le dices, estás pasando por una situación de violencia, tal vez empieza a reflexionar y empieza a cambiar también ese chip. Pero lo que tú mencionabas de este caso de Giselle Pelicot, de verdad que es aterrador, pero también más allá de nombrar esos hechos, de
saber que esta mujer fue abusada durante 9 años, lo que ella ha hecho también ha sido algo que ojalá y cambie los paradigmas en torno a este tema, porque ella dice, la vergüenza tiene que cambiar de bando. Así es, ¿no? Es que así tiene que ser. Y Sofía, hay algo importante en esto. Se nos ha enseñado de que los violadores, tú sales a una calle oscura y te sale un violador eso no pasa. Es muy raro en esos casos. El que te viola es tu hermano, el que te viola es tu papá, el que te viola es tu padrastro, el que te viola es tu amigo, el que te viola. Esos son los abusadores. ¿Okay? Sanos Entonces, hijos del patriarcado. Sanos hijos, exactamente, de una cultura de silencio, porque si yo soy invitado, a violar a una mujer, a drogarla y acostarme con ella, lo mínimo, yo siempre me pregunto, ¿qué hicieron más de 70 hombres que acudieron a ese llamado? Ninguno de ellos se les ocurrió llamar a la policía cuando vio a esta mujer dormida en la cama. Entonces te empiezas a dar cuenta, no es mi problema, es su marido. Incluso más, porque bueno, el tipo dice, yo soy un violador, reconoce y dice, no pueden decir que no sabían, ustedes también son violadores. Pero esto estaba en una red social donde seguramente muchas otras personas vieron la oferta y seguramente no se involucraron, pero vieron la oferta y no fueron capaces de denunciar. Pero aparte de hecho, Sofi, la cosificación que tiene la mujer en este aspecto, porque muchos de los hombres que acudieron justamente en esta denuncia indicaron de que ellos piensan que no hicieron nada malo porque su esposa estaba ahí. O sea, nosotros no somos propiedad absolutamente de nadie. No importa el consentimiento de ella, sino del marido. Y eso es lo que muchas veces pasa ¿por qué las mujeres no denunciamos un abuso sexual? ¿Por qué las mujeres no denunciamos un acoso? Porque somos revictimizadas y porque lo primero que hacen cuando tú haces una denuncia es ¿qué ropa llevabas puesta? ¿Por qué estabas en ese lugar a esta hora? ¿O por qué te expusiste? Nosotros nos podemos caminar desnudas por la calle y nadie tiene que tocarnos. Entonces es un tema de cultura que nosotros tenemos que empezar a cambiar, porque lamentablemente lo preocupante de todo esto, solo ven los números, no me crean a mí, busquen las investigaciones que está pasando en Europa de las violaciones en manada que están ocurriendo, de niños menores de 9 años, de 10 años, de 11 años, de 12 años, acosadores, chicos que ya empiezan desde muy temprana edad a tomar fotos a las chicas debajo de las faldas, que eso está pasando bastante en Corea también, que ya ha habido algunos casos inclusive. Entonces, todo eso tiene que llevarnos a una reflexión. ¿Qué estamos haciendo como sociedad o qué estamos haciendo también como padres? Así es, Julie. La verdad es que hay mucha tela que cortar en este caso y en muchos otros y plantear que también ocurre en nuestro país. Vamos a cortar un ratito porque nos dicen que hay información de última hora y está nuestra compañera Licenia Espinel con nosotros. Última hora. Última hora. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Suspendemos momentáneamente la programación de las Guarmis para darles a conocer información de última hora, que a esta hora la promueve la empresa eléctrica Quito, la programación de los cortes de energía eléctrica para este miércoles 18 de septiembre de 2024. En el horario de 22 a 0 horas estarán sin energía eléctrica los barrios ubicados en las siguientes subestaciones: Eplicachima, La Carolina, Nueva Cumbayá, 10 Nueva, Los Bancos, Pérez Guerrero, El Obraje, Machachi, Chimbacaya, Escuela Sucre, 10 Vieja, Belisario Quevedo, Granda, Centeno, Gualo, Andalucía, Cotocollao, San Pablo e Ingabajo, mientras que en el horario correspondiente de 0 horas a 5 de la madrugada del jueves no tendrán energía eléctrica los barrios ubicados en las subestaciones Loncoto, Chilibulo, San Roque, Miraflores, La Floresta, Río Coca, Cristianía, Eplicachima, Conocoto, Tumbaco, Olímpico, Barrio Nuevo, La Marín, El Bosque, San Antonio, Alangasí, San Rafael, Iñaquito, Tumbaco, Santa Rosa, Sangolquí, Pomasqui, El Quinche y Eugenio Espejo, según lo que informa a esta hora la empresa eléctrica Quito. Los horarios de la suspensión de servicio eléctrico están sujetos a la variabilidad o mejora de la situación en tiempo real, por lo cual el lapso del tiempo de los cortes energéticos podría disminuir si es que la situación climatológica colabora. En las últimas horas han aclarado las autoridades. Esta mañana el ministro de Energía dio a conocer que el corte previsto para esta noche no será de 8 horas ininterrumpidas, dependerá de las subestaciones y la situación en cada una de las centrales eléctricas para aplicar estos cortes, que podrían en algunos sectores ser de 4, de 2, de 6 y de 8 horas, dependiendo de la situación en cada una de las centrales. No obstante, ya
están publicados los horarios de cortes de energía eléctrica para la noche de este miércoles 18 de septiembre de 2024. Insistimos, de 22 horas a 0 horas del miércoles no tendrán energía eléctrica los barrios ubicados en las subestaciones de Plicachima, La Carolina, Nueva, Combayá, Diez Nueva, Los Bancos, Pérez Guerrero, El Obraje, Chimbacay, Escuela Sucre, Diez Vieja, Belisario Quevedo, Granda, Centeno, Gualo, Andalucía, Cotocollao, San Pablo e Ingabajo, mientras que los barrios ubicados no tendrán energía eléctrica de 0 horas a 5 de la madrugada ya del jueves. Los barrios ubicados en las subestaciones Luncoto, Chilibulo, San Roque, Miraflores, La Floresta, Río Coca, Cristianía, Plicachima, Conocoto, Tumbaco, Olímpico, Barrio Nuevo, La Marín, El Bosque, San Antonio, Alangasí, San Rafael, Iñaquito, Tumbaco, Santa Rosa, Sangolquí, Pomasqui, El Quinche y Eugenio Espejo. Comunicados los horarios de cortes de energía eléctrica para que pongan la atención y tomen las debidas precauciones. Última hora. Última hora. Bueno, lo que se ha hecho es dar a conocer los horarios, ¿no? Como bien lo dijo el ministro, pues, bueno, lo informaron recién, que no va a ser un corte desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana, sino van a ser por diferentes horarios, ¿no? Entonces, eso es de lo que hay que estar también pendiente. Pero aquí comentábamos en interno con Julie también, que parte de ese temor en el que vivimos las mujeres, los sectores vulnerables, es precisamente el enfrentarnos a que estos escenarios nos pongan en mayor vulnerabilidad a nosotras. Sí, sabes que es bastante difícil la situación, mucho más allá del tema eléctrico, es que la maternidad justamente te genera todo el tiempo constantes culpas. La no presencia o el hecho simplemente de quizás una diversión, y eso es un tema que realmente es súper extenso, pero en ese tema de seguridad, las mujeres vivimos también un constante estrés, precisamente porque no sabemos qué va a pasar, porque nos sentimos indefensas hacia un tema de inseguridad. Entonces todo eso se acumula y eso también da pie a violencia doméstica. O sea, la situación va más allá del tema de las cortes de energías. ¿Qué va a pasar en estos lugares donde tienes acceso quizás a tomar alcohol? Yo te contaba que había trabajado hace algunos años en una campaña y precisamente lo que nosotros visibilizamos del tema de la violencia intrafamiliar es que cuando no tienen nada que hacer, en muchos lugares se dedican a tomar. Para pasar el rato, para pasar el tiempo, porque no tengo nada que hacer, y eso genera luego en una violencia dentro del hogar, donde pueden haber golpes, donde hay insultos, donde hay abusos inclusive. Entonces todo esto nos lleva hacia un contexto social que realmente no estamos mirando quizás un poquito más allá. ¿Qué está pasando en los barrios donde quizás no tengas una seguridad? ¿Cómo están esas mamás que tienen a sus hijos en casa, de que a la final no tienen las seguridades necesarias? Quizás nosotros somos quizás un poco más privilegiadas, porque nosotros no vivimos en un barrio quizás donde por poco escuchas las balas allá afuera. ¿Qué pasa en sectores populares como en la costa? En un Monte Sinaí como en Guayaquil? O sea, realmente sí es un tema que tiene que llevarnos a un tema de reflexión, porque no solo es el tema del corte de la energía eléctrica, también es el tema de la violencia que pueden vivir muchísimas mujeres en estado de vulnerabilidad o en estado de violencia, donde son mujeres que no tienen empleo, que son mantenidas por sus esposos y que les toca aguantar esta violencia diaria. Y eso genera estrés, preocupación, y es un ciclo de violencia que no para. Porque si es una mujer maltratada o es una mujer estresada, esa mujer también va a maltratar a sus hijos. Y no por mala, sino porque lamentablemente es un ciclo de violencia que no se rompe. ¿Y qué va a pasar con esos hijos? Maltratan a otros niños y son propicios a ser presa de bandas delictivas o a ser presa de salir de sus casas. ¿Y qué es lo que van a hacer? Entonces, todo este ciclo de violencia realmente va enfocado precisamente a esta falta de oportunidades y al mismo hecho de la falta de la educación. Y Julie, justamente, ¿qué hacer en estos casos, en estas circunstancias en que lamentablemente no tenemos el control, que estamos mucho más vulnerables, por ejemplo, con este tema de la inseguridad, de los cortes, y para un poco romper, ¿no?, este círculo vicioso tan lamentable y doloroso de violencia que, como tú mencionas, pues empieza con un hecho, una acción, un hecho violento, y puede seguir esto y nos lleva a tanta violencia incluso en las familias. ¿Cómo ir rompiendo este círculo? Ya hablábamos del tema de hablarlo, la educación, pero también cómo hacerlo frente a situaciones en las cuales a veces seguimos callando, y cómo poder hacerlo en familia, en casa. Mira, es un tema bien complejo, bien complejo, porque depende de muchos factores. La mujer tiene que ser educada a tener una independencia económica. Primero, independencia económica precisamente para que pueda mantenerse económicamente si en algún momento tiene
un problema de violencia intrafamiliar. Segundo, el hecho de que la mujer también tenga también un tema de trabajo personal para poder darse cuenta en qué ciclo de violencia puede estar viviendo, porque no es una cuestión de que me está golpeando, lo dejo y me voy, no. Hay muchos temas, factores psicológicos también que están ahí, en el cual muchas veces no te das cuenta que estás siendo víctima de maltrato, o a veces nos meten la idea en la cabeza que el hijo o la hija se cría mejor con su padre, no sé si habrán escuchado eso alguna vez, y tú dices, por lo menos es un buen papá. Es un mal marido, pero es un buen padre. Así es, me golpea, pero no le golpea al niño. Pero no le golpea a mi hijo, exactamente. Entonces, es un tema tan delicado, porque yo siempre, cuando he trabajado estos temas con mujeres, siempre les digo, lo primero es la independencia económica. Lo primero. ¿Para qué? Para que yo pueda subsistir y yo pueda mantenerme a mí y mantener a mis hijos. Y trabajar todo este proceso de autoestima, este proceso de entender y saber cuáles son esos signos de violencia, pero sobre todo también entender de que el abusador, ¿ok? A la primera, si tú le perdonas o tú lo dejas pasar, siempre van a existir oportunidades donde tú vas a mirar esas cuestiones. ¿Por qué? Porque el abusador, el narcisista, constantemente sabe de qué manera pueden volver a su víctima. Por eso es tan importante que las mujeres tengamos este autoconocimiento personal también, esta independencia económica, contar con un círculo de confianza, hablar con la familia y sobre todo creerle a la víctima. No esperemos a que pasen mayores para que obviamente exista una tragedia. Y si no nos creen nuestra propia familia, pues buscar quien sí nos crea, porque a veces también hay que alejarnos incluso de quienes nos dicen no, aguanta nomás. 10:14. Julie Ruiz nos acompañaba en esta mañana hablando acerca del silencio patriarcal, la violencia que se perpetúa en nuestra sociedad. Ella es periodista y comunicadora en temas de sexualidad y género. Gracias, Julie. Vamos a hacer una pausa para finalizar hablando acerca de capacitación a mujeres en joyería, en la orfebrería, este arte también tan interesante. Volvemos enseguida. Queridos amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas de Pichincha, ¿cómo debemos actuar frente al apagón nacional? Pues asegúrese de mantener sus celulares cargados, ya que no habrá conexión celular ni internet. Abastézcase de linternas y velas para iluminarse y desconecte los equipos eléctricos para evitar daños. Si tiene perritos como mascotas, déjelos libres en casa. Pueden alertar sobre cualquier actividad sospechosa. Ese es un mensaje de Radio Pichincha a la comunidad por su seguridad. Y vamos a saludar con Luis Benítez, él es orfebre y viene para contarnos pues sobre procesos de capacitación a mujeres en joyería, en orfebrería. Muchísimas gracias, Luis, bienvenido. Un gusto estar aquí, un saludo a esta linda audiencia de su radio, muchas gracias por la oportunidad. Quisiera contarles un poco la historia de la Escuela de Joyería Quito. Es una escuela que abre su espacio hace 4 años, como un sueño, una oportunidad para que gente busque nuevas alternativas para generar ingresos. Y ahí es donde se da esta gran sorpresa, porque la mayoría de los usuarios son mujeres. Tenemos un día especial, es el jueves de Warmis. Este día es exclusivo solo para mujeres, donde se ayudan entre todas, comparten experiencias y se dan una mano para salir adelante, que es una gran oportunidad para todas las Warmis que buscan salir adelante y generar ingresos con sus manos, con sus habilidades. Luis, y para que nos comentes también qué tan complicada es la orfebrería para quienes nos escuchan, no solo obviamente las mujeres, sino también todos quienes nos escuchan y estén interesados en por ejemplo, en emprender en este tipo de técnicas. ¿Qué tan complejo es o cuánto tiempo lleva especializarse en esta actividad? Claro que sí, es un proceso que nosotros hemos planificado más o menos en 24 clases, donde ustedes pueden entrar a fondo con las técnicas más importantes para poder incursionar en la orfebrería. Sin embargo, es un proceso que dura años, uno se va especializando, uno va incursionando en cada proceso, en cada especialización de este arte para dedicarse, digamos, a un proceso único de su joyería. Este es un arte que pasa prácticamente de mano en mano, de conocimiento, digamos, familiar. ¿Cómo fue su proceso y cómo estaban involucradas las mujeres también en este proceso? Sí, mayormente fue así. A ver, yo quiero agradecer siempre el apoyo de mi madre, la warmi principal de mi vida, y claro, a mi pareja, que, bueno, siempre estuvieron ahí dentro de este proceso. Cómo se transmite de mano a mano, sí, de generación en generación, es súper importante. Yo tuve la fortuna de recibir capacitación de uno de los maestros más importantes de la orfebrería aquí en el Ecuador, el maestro José Zamora.
Él tuvo 35 años de enseñanza en su escuela, falleció durante la pandemia y ahí vi yo una oportunidad de continuar ese legado. Abrimos la Escuela de Joyería Quito hace 5 años y desde ahí continuamos transmitiendo esta información de generación en generación para que se perdure durante muchos años más. De eso se trata. Y Luis, ¿tú has visto que ha crecido esta actividad aquí en la capital, que hay más interesados, o cuándo es la época en la cual las personas acuden más a recibir estos talleres para conocer más de esta actividad? Sí, he visto un crecimiento exponencial muy bueno y también hay una temporalidad. Hay mucha gente interesada en cumplir sus sueños. Yo quiero ser orfebre, yo quiero hacer mis joyas, yo quiero vivir de mi arte. Aunque suene trillado, es algo que sucede y que sí se cumple. Entonces, la temporalidad más importante que tenemos en la escuela es en enero, en diciembre. La gente tiene ese anhelo, quiero cumplir mi anhelo de ser joyero. Y en enero es donde más se inscribe. Así es. Y bueno, ahora, ¿cuántas mujeres están en este proyecto y en este programa, de alguna forma, en esta posibilidad de aprender acerca de la joyería, de la orfebrería? Así es, nosotros tenemos hasta ahora un registro de 65 mujeres registradas y de ellos pocos hombres. Tenemos apenas como 10, 12 hombres inscritos. O sea, hay más interés de las mujeres, ¿no? Así es. ¿Y qué tipo de joyería están haciendo? ¿Cómo también se inspiran los nuevos diseños? ¿Es dura la orfebrería? Bueno, nos inspiramos siempre en grandes maestros, en grandes artesanos que nos dan una idea de qué es lo que busca ahora, cuáles son las tendencias del arte. Pero más allá del arte, esto involucra moda, y ahí es donde las mujercitas forman una parte fundamental de este proyecto, ¿cierto? Porque ellas son quienes lucen las joyas, quien las viste, quien las exhibe. Entonces, bueno, ¿es difícil la orfebrería? Poco a poco, no, porque cualquier persona puede hacer parte de este proyecto. Mi alumna más pequeña es mi hija María Paz. Desde los 9 años empezó a aprender, tiene 11 ahora, y hemos tenido alumnos hasta de 86 años. Entonces cualquier persona puede involucrarse dentro de este proyecto, pero más allá de este proyecto que llevamos en conjunto con las Warmis, es buscar su identidad y un ingreso, ¿cierto? Buscar cómo sustentarse a través del fruto del esfuerzo de sus manos. Eso es todo. Bueno, qué importante lo que nos mencionas, Luis, y bueno, ya saben que si quieren emprender o como bien lo mencionaste, si quieren cumplir sus sueños también, pues pueden participar de esta actividad, ¿no? De la orfebrería, de la joyería, como un impulso más hacia también lo productivo, ¿no? Que hoy en día buscamos también estos nuevos caminos para emprender y que, como bien nos mencionas, sí hay cabida, hay aquí también un espacio para que las personas puedan hacer sus productos y también venderlos, así que importante para la comunidad. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y bueno, ahí esperamos poder visitarlos y conocer un poco más de esta actividad. Muchísimas gracias por la oportunidad. Quisiera solo añadir que este día sábado 21 de septiembre tenemos un curso súper especial. Es un curso de arcilla metálica. Vamos a elaborar joyas con un material muy novedoso que se desarrolló en Japón hace 20 años y hace 15 años está desarrollándose aquí en el Ecuador con un ingeniero ecuatoriano que ha creado su propia variedad de esta arcilla. Ah, qué interesante. Sí, entonces es un desarrollo en la metalurgia y también en el diseño de joyas. Es una técnica muy sencilla de elaborar, cualquier persona puede asistir, todavía tenemos cupos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Benítez, él es orfebre y hablaba acerca de la capacitación a mujeres en el arte de la joyería. Y nosotros ya estamos por despedirnos, no queremos dejar de recordarles pues un poco de información en torno a los apagones que han sido anunciados desde las 22 horas hasta las 6 horas en diferentes horarios, como ya bien lo reseñaba Licenia, pero pues vamos a tener varios días en los que se aplicarían estos cortes, ¿no? Tanto el día de hoy como lunes 23, martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de septiembre hay este apagón programado, lo que ha sido anunciado ya por el gobierno nacional, pero Gaby, también hay información de la empresa metropolitana de transporte de pasajeros de Quito que ha indicado acerca de cómo se va a mover trolebús, ecovía, los alimentadores que ajustarán sus horarios. Así es, bueno, este corte de energía que inicia ya este miércoles
miércoles desde las 22 horas. Y bueno, el cierre de operaciones de estos medios de transporte será a las 21 horas, 1 hora antes de los cortes, mientras que el jueves el inicio de operaciones será a las 6 de la mañana y su cierre a las 22:30. Y bueno, en el metro de Quito también atenderá de 5:30 de la mañana a 20 horas por la noche. Y sobre el jueves la entidad está esperando pues información oficial de la empresa eléctrica para informar horarios de funcionamiento. Apenas lo informó la empresa eléctrica, así que estemos igual pendientes de la información del metro de Quito para conocer exactamente los horarios de funcionamiento. Y en cuanto al aeropuerto, pues la Agencia Metropolitana de Tránsito mencionó que los horarios de pico y placa no van a sufrir modificaciones debido al apagón, y además habrá agentes que se van a mantener en turno nocturno con 18 puntos martillo, donde hacen base para el servicio. El turno del siguiente día matutino iniciará a las 5:30 con 510 agentes, ¿no? Desde el aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela mencionaron que Quipor cuenta con un parque de generación de energía para garantizar el funcionamiento de todos los sistemas necesarios para la continuidad de la operación del aeropuerto. Esto garantizará que las operaciones de la terminal aérea y de seguridad aeroportuaria se mantengan con normalidad. Así es. Bueno, ya saben aquí toda la información, pero sigan igual siempre conectados a la señal de Radio Pichincha con información minuto a minuto sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, principalmente en este momento con los cortes de energía eléctrica. Nos despedimos, queridos amigos y amigas, con un abrazo fuerte para ustedes. Gracias por estar aquí, por seguir su programa Las Guarmis.